Capital. 830 AM. XCITEAM. Transmitimos desde Montes Urales 425, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Con 25.000 watts de potencia. Radio Capital 830 AM. Es una estación de Capital Media. Felices fiestas. Bienvenidos a Un Espacio para Ti. Ahora por Radio Capital. Somos un programa de radio diferente. Buscamos mantenerte informado con noticias relevantes de política, negocios, salud, estilo de vida y más. En resumen, somos un espacio para ti, conducido por Javier González Irión e Ileana Isla. Acompáñanos la siguiente hora por esta estación. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Espacio para Ti. Hola Javier, ¿cómo estás? Ileana, muy bien. Pues hoy tenemos un programa diferente porque pues el año se acaba y tenemos un programa especial en el cual vamos a dar las principales noticias de este terrible, desastroso año 2020. Qué bueno que ya se va. El 21, ojalá sea mejor, aunque pinta bastante mal también. ¡Comenzamos, Ileana! Pues vamos con las noticias, empezando por el 1 de enero. En la Ciudad de México entra en vigor la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso. Primer sospechoso también en México estudiado por ser portador del coronavirus. Bueno, pues fíjate, todavía en enero estábamos ahí pensando que no nos iba a llegar. Que esto era en China nada más, sí, ¿no? Que no pasaba, hay una cosa rara de un murciélago, quién sabe qué cosa. No sabían ni siquiera, no tenía nombre el virus, no lo habían puesto COVID-19 y estábamos aquí pensando en las bolsas de plástico, en suspender el uso de bolsas de plástico para que pocos meses después, esto no lo sabían, nos llenáramos de cositas de plástico por todos lados para taparnos la cara y evitar el virus. Así es, y de los famosos cubrebocas que todo el mundo usaba antes. Bueno, y ahora ya también los seguimos usando. Y bueno, el 2 de febrero se celebra en Miami, como siempre, se disputa, el Super Bowl número 54. El 12 de febrero en Málaga, España, es arrestado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. ¿No extrañan ustedes esos estadios llenos? A mí me gusta mucho ir al fútbol con tu cerveza por acá, echándole porras a tu equipo, lleno de gente, lleno de ánimo. Se acabó. Se acabó por el momento. Bueno, ahí todavía no se ha acabado y para lo nosotros. que no se acaba es el tema Lozoya, porque Lozoya se convirtió en un testigo protegido de la 4T, que lo sacan en el momento oportuno para echarle cacayacas a las personas que estuvieron en la corrupción en el gobierno anterior. Le hace Peña Nieto, le hace Videgaray, le hace Rosario Robles, todos los corruptazos del sexenio anterior para pues ponerle un poquito de gris y opacar a los corruptazos de este gobierno. Así es. Y bueno, pues el 26 de febrero autoridades mexicanas niegan el ataque en Cozumel al crucero MSC Mera Vigilia, proveniente de Malta, debido a que llevaba un pasajero posiblemente infectado con COVID-19. Todavía no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, por ahí andaba el virus, pero bueno, en un barco, quién sabe dónde, otro barco en Japón, que estuvo muchos días varado con muchos casos de coronavirus. Sabíamos que la gente se moría, pero no sabíamos bien quiénes y cómo. Todavía un tema chino. Sí, bueno, ahí Andrés Manuel revoca la negativa al ataque del crucero y bueno, el 28 de febrero se confirma el primer caso de la pandemia de coronavirus en México. Que es que vinieron de por dónde entró? Sí, vino una mujer, que había estudiado en Italia y había compartido con gente que después fueron confirmados con el coronavirus, se hace la prueba y acá resulta positiva. Después vino un grupo que estaba esquiando en Colorado y resultaron ahí pasa lo de Pepe Curi. Todos contagiados. Así es. Bueno, el 2 de marzo viene el levantamiento del Censo Nacional de Población, que pues al final ya no concluyó por el tema de la pandemia. Todavía estaba nuestro presidente diciendo, vamos a las fondas, dense abrazos, besos, apapachos y de todo. Así es. Y bueno, se registra el 8 de marzo una manifestación alrededor de 80,000 mujeres en diversas entidades del país como forma de protesta ante el incremento de las estadísticas de feminicidios y violencia de género. Una manifestación de mujeres que con todo su derecho se quejan de la discriminación de género y de la violencia de género y acaban con más violencia
rompiendo Sí. los monumentos, metiéndose a tiendas, quemando cosas, Hubo pérdidas quemando a los económicas, policías, de hecho, aventándole así bombas es. molotov a los policías, en fin, un desastre absoluto de el feminismo desbocado, que yo estoy 100% a favor de la causa de las mujeres, pero no así, no con violencia y no perdiéndole el respeto a la propiedad ajena o a la Y hay gente propiedad que no tiene nada que pública. ver, además. Bueno, pues el 14 de marzo se comienzan a suspender eventos de entretenimiento y deportivos en algunos estados a raíz de la pandemia. Y bueno, pues ahí empezamos ya con este tema. Cuando brota en España, todavía el presidente decía que aquí no había problema. Por ahí Barbosa se aventó a decir que era una enfermedad de fifís. Por ahí Barbosa también se aventó a decir que con un molecito de guajolote se curaba perfectamente. López Obrador estaba pues despreciando el tema de la pandemia, pero los fifís se dieron cuenta que en España estaba fea la cosa y en Italia y deciden prácticamente en unísono meterse a cuarentena ellos solitos. Así es. El 16 de marzo se eleva a 82 el número de contagios por COVID-19 en 18 estados del país. Distintas instituciones educativas privadas suspenden las labores presenciales hasta nuevo aviso a raíz de la pandemia y además se anuncia que las vacaciones de Semana Santa se adelantarán a partir del 20 de marzo y concluirán el 20 de abril. Y recuerdan, todos pensábamos, bueno, ya después de Semana Santa volvemos a la normalidad, exactamente como era antes, no más son unos días más de vacaciones, nos quedamos en casa a pintar la puerta esa que faltaba y arreglar unas cosas. Sí, ja, ja, ja. Bueno, a ver, algo muy triste. El 18 de marzo se confirma el primer fallecimiento y 100 infectados por COVID-19 en la Ciudad de México. El primer fallecimiento fue de Pepe Curio. No, él tiene nada que tardó, ver. él Él estuvo varios meses, ¿verdad? porque hubo sí, estuvo varios meses y él muere no del coronavirus en su momento, No, de cómo sino queda, de las ¿no? secuelas Ya queda del muy mal, coronavirus. así es. El 23 de marzo, México comienza oficialmente la fase 2 de la pandemia de coronavirus, declarando como oficial el periodo denominado como cuarentena y la Jornada Nacional de Sana Distancia y el programa oficial, el periodo, quédate en casa, así como la suspensión de actividades no esenciales de forma presencial y la conversión de la mayoría de las actividades al home office, así como el cierre de establecimientos no esenciales. Mucha gente iba a perder su trabajo, pero todavía pensábamos, bueno, Un ratito. me voy de home office 15 días, Sí. a lo mejor, ya arreglé la puerta, pues ahora vamos a darle una manita de gato al lavabo que estaba medio fregado, vamos al Home Depot a comprar esos tornillitos y esa pintura que falta, en 15 días regreso a mi chamba, máximo un mes, ja, ja, ja. Así es. Para el 30 de marzo, la Secretaría de Salud declara alerta sanitaria tras registrarse ya en ese momento 1,092 infectados y 28 muertes, endureciendo medidas de prevención por COVID-19. Ahí es cuando sale López-Gatell a decir, pues unos 6,000 muertos ya en un escenario muy fuerte, unos Máximo poquitos. en toda la pandemia lo que iba a durar, ¿no? Y sí, ja, 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 señor Gatell, usted muy enterado, muy propicio como siempre en temas de coronavirus. Pues sí, ya para el 16 de abril, en varias ciudades del país se hace obligatorio el uso de cubrebocas y ya para ese entonces estaba toda la rebatinga de que yo te vendo 1,000,000 de KN95 y todo el tema que vino Escaseó con los completamente supuestos. el alcohol en gel, los El alcohol en gel, no cubrebocas, había y cubrebocas cada muy medicamento caros. que sacaban que decían que era bueno escaseaba, luego resultaba que no servía para nada, y sale López-Gatell a decir que el señor López Obrador no tiene una fuerza de contagio, sino una fuerza moral, por eso está bien que no se cubrebocas, se dé abrazos y siga haciendo meetings y todo lo giras que por sea. todos lados, abrazando a la gente y demás. Pues así es. Bueno, el 21 de abril México inicia la fase 3 en el contexto de la pandemia del coronavirus 2019-2020. El 24 se eleva a más de 12,000 casos de coronavirus y 1,100 fallecidos en este país. Aproximadamente 7,500 personas se han recuperado de la enfermedad. Se anuncia que la siguiente suspensión de clases continuará hasta el 17 de julio, pero que el cierre de ciclo escolar será el 6 de julio. Mientras tanto, los alumnos retomarán clases mediante el programa Aprende en Casa. Pues hasta la fecha estamos todavía con los alumnos haciéndose más burros cada día con el tema de las clases en línea, a pesar de que en Europa, incluso en los países que han tenido las peores cuarentenas, los peores encierros, España, Italia, los niños iban a las clases. Ellos no pierden la prioridad del futuro de estas generaciones que aquí en México van a acabar más burras y más ignorantes y probablemente con un grado de pobreza mayor que nunca.
Bueno, pues para el 1 de mayo, México supera la cifra de más de 20,000 contagios y 2,000 muertes por COVID-19. Aproximadamente 15,000 personas se han recuperado. 5 de mayo en Puebla, nuestro querido gobernador muy inteligente Miguel Barbosa cancela el desfile en conmemoración del 158 aniversario de la Batalla de Puebla para evitar los contagios del COVID. Ahí ya pensó, caray, esto con un No solo es de fifís, no se cura. y no solo es de fifís. 9 de mayo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emite una advertencia sobre la aparición en Estados Unidos del avispón gigante asiático y la Secretaría señala que hay 43,500 apicultores con 172,000 colmenas en México. Cosa que ya nos valía, porque ya ni salíamos, ¿no? Ya todo el mundo estaba encerrado, ya si estaba la abeja, la avispa o lo que fuera no nos importaba. En el contexto del Día de la Madre, las tiendas de flores, pastelerías y cementerios cierran sus puertas para evitar grandes aglomeraciones por la pandemia de coronavirus. El 10 de julio se propone como un día alternativo de celebración. Pues el gobierno no sabía qué hacer y seguimos sin que sepa qué hacer todavía. Así es. El 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia declara como inconstitucional la ley Bonilla, con la cual el gobernador Jaime Bonilla de Baja California busca extender su mandato a 5 años. El 13 de mayo, Andrés Manuel López Obrador anuncia el plan de reapertura del país por la pandemia de enfermedad por coronavirus denominado como la nueva normalidad. Y finalmente la ley Bonilla, que era una agandalle de Bonilla para quedarse más tiempo del que fue electo, no pasó, se quedó él en el periodo que va a acabar el año que entra con elecciones en 2021, con elecciones nuevas en Baja California. Y bueno, pues el plan de apertura de López Obrador lo seguimos esperando porque ahí quedó la cosa. Bueno, el 20 de mayo se cancela el macro simulacro del sismo que estaba programado para este día para evitar grandes aglomeraciones. El 22 de mayo, durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, son encontrados 132 restos fósiles de mamuts. El torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano es cancelado de forma oficial. Bueno, pues se acabó el fútbol presencial, ya empezamos a tener algunos a final del año, pero en ese momento no. Y el señor López Obrador seguía y sigue con su tema de aeropuerto. Después de la pandemia, pues ojalá y lo repiense, porque ya no necesitamos otro aeropuerto. Con el Benito Juárez, que antes estaba saturado, ahora está a menos de la mitad. Tenemos para muchos años, gracias al desastre económico que estamos viviendo. Nos vamos a un pequeño corte, continuamos con el resumen de noticias 2020. No se vaya. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter @unespacio 830 y en YouTube Un Espacio para Ti.